arrullo de fresco rumor, sonrisa de verde montaña andina, caminos de dulce infancia, San Cristóbal precioso. Ok, tenemos la segunda edición de nuestro capítulo Amigos de la Casita. Esta vez tenemos a un vecino también, es vecino y amigo de la Amigo y casita vecino. por muchas cosas. Me unen al maestro Luis Hernández Contreras, una relación de colega. Hoy día hay mucha gente que no sabe que él es un músico que dirigió banda, dirigió orquesta, pianista, director de cultura, o sea, muy relacionado con la proyección de la música en el Táchira. Pero quizás su frente principal o su frente más fuerte es la historia. Es el cronista de la ciudad de San Cristóbal. Y muy conocido en muchos ámbitos. Digamos que los gremios todos aprecian el verbo histórico y académico del maestro Luis Hernández. Y bueno, debemos decir, Santa y Gregory nos jactamos de que es amigo de la casita y también vecino, vive por aquí cerca. Nada, el maestro Luis Hernández, como en nuestro segmento Amigos de la Casita, y aquí le tenemos las preguntas pertinentes. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes. Un saludo, Santa y Gregory. Gracias. A nosotros nos encanta tener al maestro aquí. Hemos trabajado juntos. Nosotros somos doble colegas, Sí, abogados señor. y músicos. Abogados señor. dedicados a la música. Maestro, tenemos dos preguntas. Solemos hacer dos preguntas a nuestros invitados. Y la primera es una pregunta que yo creo que tiene mucho contenido en su respuesta, que es ¿cómo ha influido la música en su vida? Mucho porque la música llegó a mí siendo un niño de 8 años de edad, que se acercó con su padre y con su hermana a la Academia de Música en el Parque Sucre. Y allí estuvimos como oyentes en un primer término y luego sí como alumnos de la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel. Pero la música llegó en ese contacto con los compañeros de clase. Yo tuve un curso en el cual mis compañeros de clase, los primeros compañeros fueron José Gregorio Rosales, hoy médico cardiólogo, Javier Reyes, director de orquesta, profesor de música, Carmen Dalia García, violista en las orquestas de Caracas. Parte de ese grupo que yo recuerdo, Luis Gilberto Mendoza, estuvimos allí. Entonces fuimos los alumnos de esa época. Y a cada quien pues fue tomando su rumbo propio con los instrumentos que fueron, y yo abordé dos. El piano, siendo alumno de Vélez Rey Cubillos de Kamaratoski, cuando apenas era un niño de unos 9 años de edad. Y fui pues, me consideré bastante talentoso para el instrumento en ese momento. Estudié con Tommaso Romano, con Clara de Ferranti, a quien le debo tanto, en particular, y con Manuel Celis. Y luego, en el mundo de las bandas, yo me fui con el trombón de vara. Maestro, permítame atajar un momentico. Antes de pasar a la etapa del trombón, esa etapa del piano y estos maestros, ¿hay alguna obra que usted recuerde, que atesore de alguna manera? Claro. ¿Una o dos? Claro, la danza ritual del fuego de Manuel de Falla. Esa yo la toqué en un acto de final de curso de la Escuela de Música. Esa obra me gusta fundamentalmente. La monté como en unos 2 días, 3 días. Clara de Ferranti me dio esa partitura y debo tener la fotografía, pero recuerdo bien, eso fue en el año 78 aproximadamente, en que yo hice la danza ritual del fuego. Era una prueba de fuego en particular. Claro. Y esa obra me quedó marcada. Claro Genial, que sí. genial. Hay unas versiones para guitarra clásica y para el guitarrista también es muy importante. Es una obra que sus adaptaciones han trascendido los instrumentos y Sí, todo. señor, sí, señor. Ok, trombonista. Ay, Dígame claro. eso, trombonista. ¿Quién? Claro, yo fui alumno de Víctor Cantor y me recibió en la banda a Amable Alfonso Sánchez, a quien le debo muchísimo. Fue un Maestrísimo. músico de la Banda del Estado que fundó la Banda Filarmónica, y bueno, pues yo fui ascendiendo allí en el tercer trombón, el segundo, el primero, luego fui como una especie de subdirector y él me confió la institución ya en el año 81.
Yo era un muchacho de 17 años de edad cuando eso. Y de esa banda, pues hay música que tengo aún en la cabeza y música que me la sé, inclusive me dicen cópiala, la puedo copiar. Por ejemplo. La Suite Chelsea de Ronald Tillman, eso tiene un solo de timbales para ir hacia la tercera parte. Recuerdo eso, tiene un canon de trombones en el segundo movimiento. Recuerdo el solo de Bombardino del poema sinfónico Trujillo de Laudelino Mejías. Yo toqué varias veces ese solo, lo toqué en el trombón. Yo después me especialicé Original en el para trombón bajo. banda, la obra. Original para banda. Tiene un solo de Bombardino y yo hice ese solo muchas veces. Y me acuerdo, hay un joropo que se llama Aires Nacionales de Carlos Manuel Arrieta. Comienza con una parte de Bombardino muy complicada que yo la hacía en el trombón de vara para lucimiento. Entonces eso en la banda de Táriba se tocaba muchas veces en el año. Y yo pues pude hacer eso. Pero recuerdo en el trombón de vara una pieza muy difícil que se llama El Beautiful Colorado de Joseph De Luca. Eso es una obra para trompeta originalmente y yo la toqué con el trombón bajo en la Plaza de los Mangos. Y por allí Carlos Casanova, compadre mío, músico de la banda del Estado, la tocó en el saxofón tenor, que es muy difícil porque la tocan en el saxofón alto, pero él la hizo en el tenor. Eso lo recuerdo. Pero en adelante pues yo tuve la oportunidad de estudiar dirección de orquesta con Eduardo Rán y no puedo olvidar la versión que hicimos de la fantasía Romeo y Julieta de Tchaikovsky. Tiene una muy complicada parte para los segundos violines y bueno, yo todavía me sé buena parte de esos pasajes de memoria porque Eduardo Rán los exigía. Entonces, ese mundo de la música pues quedó muy marcado. Y yo también, Gregory Santa, acompañé en el piano al maestro Alirio Díaz en el número 3 de Giuliani para guitarra. Entonces eso se hizo en Santa Ana del Táchira. Yo debo tener el cassette donde él aún me indicaba la velocidad y las cosas que quería en ese ensayo. ¿Hay alguna diferencia de sensación cuando usted era solista en el piano o acompañante y cuando era solista en el trombón? Sí, cómo no. Sí, porque en el caso del piano yo no toqué muchas veces como solista, porque no había orquesta en esa época. Nosotros nos formamos en una época en la cual hubo escasez de músicos en ciertas áreas. Entonces yo tuve que ser el pianista acompañante de la clase de la cátedra de canto de una época. Después llegó Rafael Urdaneta, que lo hizo de manera extraordinaria, y todos los muchachos que hoy día. Hoy hay una gama de pianistas que sobra más bien con los dedos. De premios nacionales. Sí. Claro, pero en esa época éramos muy pocos. Éramos Ramón Peñalosa y yo los que acompañábamos en una buena parte a la cátedra que Janis Williams dirigía. Pero en el trombón de vara sí, porque en el trombón toca además diversos géneros de música. Y traje de los Estados Unidos una partitura que se llamó Mis Trombón, que lo hicimos en la banda de Táriba y lo hicimos con la banda filarmónica. Es un ragtime para trombón bastante complicado que lo toqué muchísimas veces. Entonces con esa pieza pues me lucía en particular. Pero ese mundo pues logró tener cierta cabida en mí. Yo toqué durante un año con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, con el maestro Angelo Pagliuca, que fue mi maestro en Caracas, y bueno, los solos de un americano en París, de Gershwin, los solos de la segunda sinfonía de Borodín, esos solos para el trombón bajo, yo los hice, y están las grabaciones de eso. A nosotros nos dirigió, bueno, Marturés, Aglimbeni y Felipe Iscaray. Tuve esa fortuna de trabajar con ellos. Y el día que hicimos cuadros de una exposición de Mussorgsky, ese día fue mi último concierto en el Aula Magna con la Orquesta Sinfónica de Venezuela en Caracas, porque me venía a terminar los estudios de Derecho. Mi papá me indicó o la música o el Derecho. Entonces me insistió que tenía que tener un título y bueno, yo se lo agradezco enormemente por muchas cosas hoy día. Pero la diferencia de lo que fue tocar en la banda taurina, tocar el pasodoble como Amparito Roca, o tocar un pasodoble que se llamaba, un pasodoble de Santiago López, creo que se llama Triana, que tiene una cosa terrible para los trombones, que se tocaba a primera vista, y no pudimos tocarla.
sonaba la pura armonía y el acompañamiento, pero los solistas no pudimos hacer nada en uno de esos pasodobles de las 3 de la tarde aquí en Pueblo Nuevo, que la gente no está prestando cuidado para eso. Claro. Pero nosotros nos estudiamos el pasodoble, Ángel Mendoza y yo, para el día siguiente cumplir el compromiso. Eso era una parte. Y de allí tocar con la banda de conciertos, que yo lo hice. Nunca puedo olvidar con Tíbulo Zambrano tocar la marcha al patíbulo de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y cómo la exigía él en las corcheas con puntillo. Recuerdo eso, lo tengo como si hubiese pasado esta mañana y le hablo de hace 40 años. Y luego tocar con la Orquesta Sinfónica de Venezuela el timbre, y yo logré todavía escuchar buena parte de la buena Orquesta Sinfónica de Venezuela de los años 80. Le hablo del año 86-87. Entonces, esa es la diferencia. Todo eso fue pasando porque en los últimos 25 años, casi 30 años, me he dedicado al mundo de la historia, a la investigación, y comencé fue por la música, por investigar sobre músicos y sobre historia de la música tachirense. De veras, cuento esta anécdota que es muy jocosa, pero estábamos en Barquisimeto con un grupo de amigos de unas convenciones que se hacían de historia por allá en Barquisimeto, y estaba el piano de una casa y yo pedí permiso para tocar, y estaba la esposa y un buen amigo mío tachirense, y ella me dijo: Luis, tú tocas el piano. Y yo le dije: fulanita, me doy cuenta que no me conoces, no sabes quién soy. Entonces eso sucedió, pero hoy día mucha gente de las generaciones nuevas que no saben quién es uno y que no están obligados a saber quién es uno, pues no me conocen como Esa músico. faceta. No me Claro. conocen como músico. Bueno, Pero lo fue y lo viví. puedo decir, tuve la oportunidad de ser dirigido por el maestro en varias ocasiones, Sí. galas líricas y todo lo demás, y recuerdo mis primeras cantatas criollas, como interpretando al Florentino, fue al frente Sí. de Dos la veces la batuta. hicimos, dos Dos veces veces. hicimos, Sí, sí. sí, no, genial. Sí, sí. Entonces, muchísimas gracias. Ahora, la música en la faceta como Sí. abogado. Pareciera que no, pero seguro sí. Pues a ver, Estaba paralelo ahí ese pues mundo. yo estudié Derecho casi por fuerza, porque yo no quería estudiar Derecho, yo quería estudiar Medicina. Eso era mi vocación, Ok. y tenía puesto en la banda de Mérida para ir a estudiar Medicina. Circunstancias familiares particulares no permitieron que yo hiciera eso, y no me arrepiento. Pero el mundo del Derecho en particular, pues bueno, fui el abogado que sabía de música y que conocía de música en el grupo. Pero ante todo yo no me destaqué como abogado porque no fue mi ejercicio en particular. Pero sí agradezco haber estudiado en la Universidad Católica, y eso me permitió tomar la vida que tengo hoy día. Pero en una época yo fui mucho más músico que estudiante de Derecho. Entiendo. Maestro, entiendo que usted tiene un posgrado. Cuéntenos un poco de eso y por favor, ¿hay alguna canción, alguna obra que de alguna manera está asociado? Yo sé que estoy poniendo como un escollo complejo en todo eso, pero no vaya a ser que haya algo. A ver, yo hice un posgrado en Ciencias Políticas en Mérida, en el CEPSAL, el Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina. Allí en Mérida, pues ante todo me vinculó, porque mientras yo hacía posgrado en Mérida, tocaba con la Orquesta Sinfónica que Amílcar Rivas dirigía. Y con ellos hicimos, recuerdo muy bien, el Requiem de Mozart del año 91. Yo toqué en ese Requiem de Mozart. Ah, el tun, tun, El tun, Tuba Nilum, tun, ese tun, solo tun, ese solo lo hice. En Mérida, aquí en el Salón de Lectura que también tocamos. Entonces conocí más a Amílcar Rivas allí. En los tiempos del posgrado en Mérida, vi, la señora Riera, María Josefina Riera, cantó, creo que era una meso, ella cantó las canciones de Falla, y gente como Olga López, la pianista, y tocó el concierto de Castellanos. Yo conocí mucha gente en esos tiempos de estudiante del posgrado en Mérida, pero tocaba el trombón bajo en la orquesta de Amílcar Rivas. No, buenísimo, Sí, ¿ves? sí. Que sí Claro, hay una Siempre la vinculación. se conjugaba. Y en Bogotá, pues fue diferente la relación, porque en Bogotá, pues vi gente tocar el piano y asimilé mucho la música colombiana, porque yo hice un posgrado en gerencia cultural en la Universidad o Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, y pues creo haber aprendido a tocar un poco el bambuco colombiano, escuchando tanta gente. Y lo disfruté un día en la sala de la Casa Cultural Alzate Avendaño en pleno centro de Bogotá. Tenían un piano
era un piano vertical Steinway, y toqué allí y pasamos toda una tarde con muchos vinos y con mucha gente. ¿Recuerda algún título? Bochica, el Ah, bambuco genial. bochica, claro. Entonces hay cosas que yo recuerdo de esa Bogotá. Y en Bogotá, di inclusive alguna conferencia en Tunja. Llevamos siendo director de cultura a Pedro Ángel, que estuvo allí en la embajada venezolana en Recuerdo eso, sí. Bogotá. Eso se hizo en esa época. Y también, en particular, pues además de eso, disfrutaba los sábados en la tarde de los conciertos de la Filarmónica de Bogotá. Entonces yo pude vivir eso, y luego como promotor cultural tuve el honor de llevar a Elizabeth Guerrero a tocar en la sala Luis Ángel Arango de Bogotá. Entonces habíamos pensado un esquema cultural de otra dimensión en Bogotá. Se hacían cosas en Cúcuta, pero una amiga mía me reclamó, estudiante del posgrado en Bogotá, que por qué lo hacía en Cúcuta, que ahí no estábamos ganando nada, que lo hiciera en Medellín o lo hiciera en Bogotá. Lo hicimos en Bogotá y tuvimos buen éxito, hasta el punto que Pedro Ángel, que comenzó tocando en Río Chiquito, terminó tocando para el cuerpo diplomático en Bogotá, y eso permitió también para que Pedro después hiciera, como hace hoy, vida en Colombia. Pero se logró eso. Como gestor cultural logré eso. Yo sé que hay dos hitos también eh, en su vida relacionados con la cultura. Quizás una como historiador y otra esto de la gerencia cultural. Usted fue director de cultura del Estado Táchira Sí, y tiene el diccionario de músicos del Estado Táchira. sí. Sí, eso fue porque el diccionario, porque en el posgrado de Ciencias Políticas en Mérida, yo me fui por la parte de la historiografía musical. Mi tesis se llama La cultura musical tachirense 1869-1929. Fue un periodo que yo estudié, lo trabajé en los documentos originales de la Sala Febres Cordero en Mérida, y uno de los asesores de esa tesis fue el doctor Walter Guido, musicólogo uruguayo que trabajaba en la Universidad Central de Venezuela, y allí conocí también a José Peñín. Entonces Guido, ante todo, fue uno de los asesores de eso, y ellos me invitaron a escribir en el diccionario de la música de la Fundación Bigot. Yo escribí unos 20 artículos de músicos tachirenses, Chucho Corrales, que recuerdo, Edgar Carrero Balsa, así dos o tres que yo recuerdo, fueron míos de esa época. Esos artículos que escribí para el Diccionario de la Música en Venezuela me inspiraron a recopilar todo ese material luego de 1998-99 y escribir el Diccionario de la Música en el Táchira, que se produjo en 1999. Entonces, en particular, yo escribí esa historia, investigué eso, y sí lo dije a un grupo de alumnos, entre quienes estaba Ángel Martínez en la UNED. Dije, de esto no escribo más. Tiene que venir otra generación que continúe esta tarea. Yo me dedico a otras líneas historiográficas, pero ya cumplí con la parte tachirense. La música, el diccionario de la música en el Táchira, que es un libro digital que estoy haciendo el esfuerzo para volverlo físico, y Música y Poder Político. Esos son los tres libros míos en el ámbito estrictamente de historia musical del Táchira. Súper. Bueno, maestro, ¿alguna obra que haya tocado el lado personal, quizás el lado el romántico, la persona, no El sé, padre. porque siempre hay, ¿no? Como un soundtrack en nuestra vida, canciones que han sonado por ahí, que significan algo y al que uno vuelve en los momentos más íntimos, ¿no? Vamos a volver a poner este bolero, vamos a volver a escuchar este vals, vamos a... Disfruté de esto. Esto es una vanidad que voy a confesar, pero la voy a decir. Me encanta. Mi suegro, José Pablo Mendoza, el compositor, le dedicó un valse de 2 partes a su estilo a mi hija Guillermina. Ese valse es un valse muy sencillo, pero ese valse yo lo toqué en el piano 1.000.000 que producía la Steinway, en la calle 53 en Nueva York. Yo tuve la oportunidad de ir, allí estaba ese piano que lo había tocado de Elton John y una cantidad de figuras tal, le habían tocado ese piano, y yo fui allí, estaba una señora, no recuerdo el nombre de la vendedora, era de apellido Hirsch, Betty Hirsch, algo así era. Entonces tuvimos una discusión por el tema de Casablanca, de As Time Goes By. Ella decía que era de Hermann Hopfel, algo así. Yo le dije que era de Max Steiner, o a la inversa. No recuerdo bien el tema.
Pero yo toqué el valse Guillermina. Ella me dijo, ¿puedes tocar algo? Y lo que se me vino a la mente fue tocar Ay, el Por valse que mi favor, suegro le dedicó a mi por hija favor. en ese Qué lindo. piano Steinway, 1 millón, que lo tenían en la sala de exhibición principal de la Steinway en Nueva York. Testigo de eso, mi compadre y amigo, el doctor médico Asdrúbal Núñez. Él estaba conmigo allí y es testigo de ese hecho muy particular y muy íntimo mío. Qué Gracias. lindo, maestro, qué bello, me encanta. Muchas gracias. Nos deja un tesoro acá, un registro más. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Ay, maestro, qué linda historia, qué bello recuerdo. Bueno, Como segunda pregunta, maestro, y aquí, bueno, también es un poco, ¿cómo dijo usted? Un poco alimentando el ego, un poco personal, vanidad. la vanidad de nosotros. ¿Qué tema de Santa y Gregory le gusta? ¿Cuál es su tema favorito de los álbumes que hemos sacado? me gusta Precio Solar. Primero porque es un bambuco diferente a todos los que se han escuchado. Segundo, por las circunstancias muy particulares que sucedió con ese bambuco, el bambuco que se perdió en las redes o se perdió en lo etéreo, que iba a participar en el Festival Sí. de Bambuco, en la línea de composición y nunca apareció. Entonces, ese misterio, pues bueno, por algo sucedió. Pero ese bambuco en particular, porque es creación de ustedes. Ustedes tienen una diferencia completamente con mucha gente que hace música tachirense. La hacen con un sentido particular, profesional, y eso le da una gran valía musicológica a lo que están haciendo, porque están haciendo el repertorio particular que Gregory Pino ha compuesto a lo largo de tantos años y lo están difundiendo y difundiendo de buena manera y ante todo con corazón, con amor, Sí. con desprendimiento. Entonces eso se nota. Y por supuesto allí está el tema dedicado a Michelena, allí está también Lo que me gusta de ti, que yo dirigí el estreno de eso Sí, cantando sí, Gregory. sí, sí. Eso fue en una elección de una amistad, Chirá, algo así Ah, fue. Y la coral del Táchira. Claro, eso fue arriba en uno de los gimnasios, creo que el de balonmano, Sí. con la orquesta sinfónica y todo, me acuerdo muy bien, porque es el tema que tiene la letra de nuestro amigo José Avendaño. Sí. Pero Precio Solar, el primer día que yo lo escuché, yo dije, este es el nuevo bambuco tachirense. Ay. Entonces, camina y el tiempo lo va a convertir así. Y Gracias, yo escuché la maestro. versión de San Cristóbal Andina, sí, pero eso es de Chucho Corrales. Sí, sí, sí. Pero en el caso de Precio Solar, sí. Entonces, eso es de ustedes, de Nación. Gracias, Así que maestro. ese es el Súper. favorito. Qué lindas Gracias. flores. Bueno, maestro, nos despedimos dedicándole esta versión de Precioso Solar de Muchas Santi gracias. Gregory para usted, un Muchas amigo de la casita. Un bambuco evocador con aromas de café que cautive mi sentir como tu amanecer. Un bambuco evocador con aromas de café que cautive mi sentir como tu amanecer. Que cautive mi sentir como tu amanecer. Terruño de fresco rumor, sonrisa de verde montaña andina, caminos de dulce infancia, San Cristóbal precioso un bambuco con candor de una pamata en flor que acaricie suave el alma con recuerdos de rubí. Un bambuco con candor de una pamata en flor que acaricie suave el alma con recuerdos de rubí. Que acaricie suave el alma con recuerdos de rubí. Terruño de fresco rumor, sonrisa de verde montaña andina, caminos de dulce infancia, San Cristóbal
aprendieron a volar. Terruño de fresco rumor, sonrisa de verde montaña andina, caminos de dulce infancia, San Cristóbal precioso lar, San Cristóbal precioso lar. Covers en éxitos. Déjenos contarle y cantarle de otra manera su canción favorita. Santa y Gregory en éxitos. Sonidos en primera fila.